Bueno, vamos a hablar un poco sobre el ejercicio de superficies aplanadas o plantillas con sangrados. Hoy tuvimos un pequeño problema en el que no nos dejó seleccionar estas líneas proyectadas en la superficie como sangrados. El requerimiento para que nos deje seleccionar sangrado dice lo siguiente: deben ser curvas o bordes proyectados que hagan contacto directo con la superficie que vamos a aplanar, deben llegar hasta uno de los bordes, acá supuestamente estaría llegando hasta el borde de abajo, y entrar en la superficie, pero no llegar hasta el fondo, porque entonces ya partiríamos en dos la superficie. Entonces la idea es que sería como meter el bisturí hasta este punto, y ya Solid debería ser capaz de abrir por ahí una especie de triángulo de corte para relajar los esfuerzos de deformación en la superficie cuando la aplane. ¿Qué pasa? Estas líneas las generamos de esta manera. Pues en el archivo que ustedes recibieron ya estaba esto. Es básicamente unas líneas rectas en un croquis central que se proyecta hacia esta superficie del tubo. Y eso idealmente debería producir la geometría que queremos, pero si hacemos zoom nos damos cuenta que esa proyección no llega perfecto hasta el borde de abajo. Entonces no es posible seleccionarla como sangrado. Esto parece ser un problema de precisión en SolidWorks 2024 con cómo se proyectan curvas, que al parecer este problema no estaba pues en la versión 2023. Quién sabe por qué se acrecentó este problema en la versión 2024 y ojalá en la 25 vuelvan a corregir este tema. Entonces hay varias maneras de generar esas proyecciones para que quizás si nos podamos asegurar de que llegue hasta el borde, y ahí no debería dejarlo seleccionar, pero yo les voy a mostrar una manera más confiable y más literal de hacer esos cortes. En vez de dejar que Solid haga los cortes basados en una curva proyectada, lo que vamos a hacer es que nosotros mismos vamos a hacer los cortes. Vamos a hacer esos cortes con bisturí antes de aplanar la superficie para que ya SolidWorks tenga más margen de maniobra con cómo aplana la superficie. Entonces me voy a ir a un plano que sea paralelo a mi tubo. Voy a crear un sketch nuevo y lo que voy a hacer es voy a crear una serie de triángulos de corte. A los triángulos no les voy a crear base, en este momento no nos interesan mucho las dimensiones, es solo hacer la demostración, y voy a hacer que esos triángulos sean muy cerrados para simular como si fuera la cuchilla de bisturí, ¿cierto? Entonces voy a hacer estos triángulos en cada uno de los lugares donde queríamos hacer corte, y vamos a ver cómo nos vamos a tomar en nuestras propias manos hacer los cortes sin confiar en que la función aplanar identifique esto como un corte de sangrado. Nosotros lo vamos a sangrar directamente en 3D antes de llevarlo al 2D. De mis juegos, pues como tratando de ver cómo hacer funcionar esta función, esta parece ser la manera más confiable mientras vuelven a solucionar este tema quizás en versiones futuras. Entonces bueno, ya tengo 1, 2, 3, 4 triángulos sin la parte de abajo, pues solo como las dos líneas que llegan a la misma arista. Le voy a dar OK, y ahora lo que vamos a hacer es crear una línea de partición para romper esta superficie basada en estos triángulos que acabamos de crear. Entonces en inglés se llama split line, en español se llama línea de partición. Llamamos esta función y en vez de usar intersección vamos a usar la opción de proyección, porque vamos a coger estos sketches, estos croquis, y proyectarlos en esta superficie para dividirla, para hacer la partición. Entonces vamos a ver si nos funciona. Aquí le doy OK y vean que ya nos tomamos el sangrado por nuestras propias manos. Aquí ya sangramos la superficie. Vengan, yo escondo los sangrados anteriores. Miren que ya esta superficie tiene la raja con bisturí, las varias rajas con bisturí. Entonces yo ya puedo irme a la pestaña superficies, aplanar superficies, selecciono este lado, selecciono la línea desde la cual vamos a desenvolver y vean que ya naturalmente Solid abre esos triángulos, porque yo ya le di esos pequeños cortes que él va a poder abrir hasta poder deformar la superficie hasta volverla plana.
Entonces ya no vamos a tener que usar esta pestaña de cortes de sangrado. Igual, debería funcionar si hay una línea proyectada que sí llegue totalmente perfecto al borde inferior y no sea muy grande, debería poder ser seleccionada, pero esta manera me está funcionando mejor, es más confiable y así no nos embalamos intentando proyecciones extrañas. Entonces vean que ya tengo una plantilla más interesante, más realista. ¿Qué tan realista? Bueno, pues no sé, o sea, ya podemos empezar a jugar con ella. Lo bueno es que uno, si se va a ir al taller, puede imprimir varias versiones de estas plantillas en cartulina, en papel plano. Es algo barato con lo que uno puede jugar. Uno puede hacer unas con más cortes, más sangrados, o con triángulos más abiertos para que quede más realista eso de que cuando yo pegue la plantilla en el tubo se deje de formar. Entonces ya solucionamos aquí nuestro tubo sangrado. Ahora vamos a intentar solucionar esta. Aquí me di cuenta que está pasando un problema similar. Cuando íbamos a seleccionar estos círculos para proyectarlos, para traerlos a la superficie aplanada, pues resulta que la proyección de estos círculos en la superficie no es suficientemente precisa como para que Solid sí los identifique como que están tatuados en la superficie. Deberían, pero no. Por el mismo problema que tuvimos ahorita, bajó un poco la precisión, entonces no lo reconoce. Hay varias maneras de hacer que sí lo reconozca, pero parecido a la solución que acabamos de hacer, la más fácil que se me ocurrió es, pues simplemente hagámosle perforaciones a este tubo y ya después esas perforaciones pues se aplanarán y aparecerán en la plantilla. Entonces, estos círculos, ¿cómo se produjeron? Si vemos aquí a la izquierda, es un sketch, un croquis con círculos que yo simplemente proyecté a esta superficie. La función de proyectar es la que está funcionando un poco regular en esta versión de Solid. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a desesconder estos círculos y lo que voy a hacer es un corte en esta superficie. Voy a esconder aquí estos porque ya no los voy a usar. Voy a irme a la pestaña superficie, trim, recortar. ¿Cuál es mi herramienta de corte? El sketch de los círculos, que es lo que quiero que permanezca esto. Entonces vean que ya van a aparecer unos cortes. Yo solo quiero los círculos a la derecha, entonces puedo seleccionar estas para que permanezcan y el corte solo se haga a un lado. Y ya tengo esas entidades más tangibles. Ya no son una línea medianamente proyectada con ciertos problemas de precisión, ya es un corte tangible. Cuando me voy entonces a aplanar superficies, ya no debería ponerme problema. Voy a aprovechar y de una vez aplanar las dos caras, entonces voy a seleccionar esta, la otra, selecciono la parte de arriba para que desenvuelva desde ahí. Ahora me voy a línea de corte y selecciono la de abajo, entonces ya ella ahí debería aparecer plana, pero miren que ya logramos lo que queríamos, pues ya aparecieron los círculos ahí proyectados. Si yo exporto esto como un PDF y lo imprimo, pues ya me aparecerían estos círculos para que cuando se deformen queden acá como aparecen en el 3D. ¿Cómo produzco un PDF con esto o algo parecido? Pues puedo darle clic derecho, exportar DXF, y esto me produce un archivo que pueden leer las cortadoras láser. Vean, me aparece este archivo ya con los círculos y con la silueta. Entonces bueno, digamos que ustedes lo graban ahí. Ese archivo ustedes lo van a poder abrir en la cortadora láser si quisieran hacer esto cortado a láser, o pueden abrirlo por ejemplo en Illustrator y guardarlo como PDF para ya luego llevarlo a una impresión escala 1 en 1 y puedan hacer su plantilla. Entonces, en conclusión, no está funcionando muy bien esa pestaña de seleccionar cortes de desahogo dentro de la función aplanar. No está funcionando muy bien en esta versión de SolidWorks cómo proyectar curvas en las superficies curvas. Entonces eso nos está golpeando la capacidad de que las cosas puedan ser seleccionadas como deberían. Pero la manera de solucionarlo, pues o al menos una que se me ocurrió, fue hacer esos cortes de manera más tangible y literal. Los sangrados haciendo los cortes con bisturí, nosotros directamente yendo a cortar la superficie en 3D, y ya ese triángulo se abre más cuando se lleva al 2D. Y si quiero que aparezca una entidad, pues la hago como un corte en la superficie y ya Solid no tiene más opción que considerarla una vez la lleve a aplanar.